cerró Pipo, un clásico porteño. ¿Quién no comió alguna vez en este restaurante? Y otra vez, otro restaurante tradicional de la ciudad de Buenos Aires que lamentablemente cierra sus puertas. Marcelo, qué triste noticia, ¿no? Exactamente. Sí, qué triste noticia y qué triste ver a Pipo con las luces apagadas, aquí en la calle Montevideo al 300, este emblemático lugar que se fundó en el año 1937. Fíjate vos, un pequeño dato nomás para tener no solamente la cantidad de tiempo que estuvo abierto, sino que en la referencia histórica, un año después que se construyera justamente el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, que no está muy lejos de aquí, estamos a media cuadra de la avenida Corrientes, empezaba a transitar en otro local muy cerca de este lugar, en la zona donde hoy está el complejo La Plaza, el primer local de Pipo. Después, bueno, la venta de ese lugar, llegar aquí e instalarse finalmente para comer los vermicelli al tuco y pesto, Claro, un clásico de Pipo, claro. la abundancia de pastas, los platos realmente con mucha cantidad de pastas y aparte lo legendario que era este lugar. Por aquí, por las mesas que están dentro de este salón, se sentó desde Tato Bores hasta Charly García, Luis Alberto Spinetta y tantos otros, hombres del espectáculo, fundamentalmente de la música, de la política, de todos los sectores, sin dudas, que conforman a esta Argentina, que venían aquí, por supuesto, insisto, muy cerca de los teatros, después de los teatros y demás, de las actuaciones, se los encontraba todos en este lugar. Lamentablemente los 25 empleados, y ahora vamos a la actualidad, los 25 empleados que trabajaban en este lugar en las últimas horas recibieron la información indicando por el propio dueño que lamentablemente tenía que cerrar por esta crisis, que uno por uno iban a ser convocados para coordinar la indemnización y en todo caso, si no estaban de acuerdo, por supuesto, el inicio de juicio, y ya venían con complicaciones. Hace algún tiempo atrás se levantó una quiebra, también estuvo a punto de cerrarse, y en este último tiempo, más allá de la pandemia, no habían cobrado los aguinaldos tanto de los que debían haberse cobrado este año como del año pasado, y estaban solamente cobrando en pandemia el dinero, digamos, que provee el Estado Nacional para prácticamente el 50% o algo menos del salario de los trabajadores. Esa era la realidad, hasta que, insisto, en las últimas horas los 25 empleados recibieron esta noticia, Carlos. Sí, parafraseando un poco el título de esa película tan famosa, Lo que el viento se llevó, vamos a decir, esto es lo que el virus se llevó, ¿no? Se llevó bares y restaurantes tradicionales de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero lo más lamentable es que se llevó también el trabajo de mucha gente que durante muchos años nos atendieron ahí en Pipo, no solamente quienes cocinaban, sino también los mozos, que lamentablemente se quedaron sin trabajo. Y un dueño que no aguantó más la situación y tuvo que cerrar sus puertas. Esto también es parte de la pandemia. Esto es parte de lo que significó este virus, no solamente para la República Argentina, sino para el mundo. Y muchos que se están sosteniendo en pie como pueden, porque hay otros bares y restaurantes tradicionales también en la ciudad de Buenos Aires. Ayer, por ejemplo, veía cómo abría nuevamente sus puertas con las mesas en la calle un tradicional bar de La Recoleta, como es La Biela, y que estaba a punto también de cerrar si no se habilitaba esa posibilidad, porque ya no resistía, porque no resistís las deudas, porque tenés salarios que pagar, porque tenés gastos fijos, el alquiler. Yo no sé cuál era la situación de Pipo, si ese era un local propio o estaba alquilando, pero así como pasó con Pipo, pasa un montón de restaurantes, bares tradicionales de la calle Corrientes, que cuando iba a un teatro uno o a un cine, era una cita obligada estos lugares, Marcelo. Exactamente. Vos sabés que en el último tiempo, primero un poco iniciando la primera parte de tu comentario, aquí hay empleados que tienen 30 años de servicio. Claro. O sea, imagínate
las historias, ¿no?, que hay en cada uno de ellos, poniendo de manifiesto que la crisis tiene nombre y apellido en personas, no solamente en un número de legajos, sino en esas historias que hay detrás de cada empleado que se queda sin trabajo. En el último tiempo, vos fijate que en el frente, en las ventanas, en las puertas donde hay vidrios, están los números telefónicos, la palabra delivery, WhatsApp, digamos, esto que ya es una habitualidad cuando uno pasa hoy por un restaurante, para la única forma prácticamente que tenés de comprar. En el último tiempo, ¿sabes lo que hacían en Pipo? Te vendían pastas caseras, pastas secas, como si ibas a una fábrica de pastas a comprar. Claro. Bueno, eso es lo que hacía Pipo, de alguna manera como para tratar de zafar de esta situación y ver si algo se podía vender. Pero obviamente que una situación que venía complicada ya desde antes de la pandemia, y que la pandemia lo que terminó de hacer es lamentablemente tener este panorama que estamos viendo, puertas cerradas y bueno, lamentablemente sin ningún tipo de actividad y con 30 empleados que se quedan sin su trabajo. Y por lo que estamos viendo, tal vez estos locales tan grandes, con tanta historia y empleados de tanto tiempo, son los más afectados por ahí durante la pandemia, como así también aquellos que recién arrancaban, ¿viste? Estas cervecerías artesanales, tan chiquitas, digamos, de la zona de Palermo. Me parece que son los dos extremos más afectados durante estos días, ¿no? Claro, porque acá, Valentina, algún dato. Esta zona, digamos, no es lo mismo un restaurante, por allí, en una zona más de barrio, que en este lugar. Por lo que decía Carlos, Pipo es sinónimo de teatro, es sinónimo de cine, es sinónimo de aquellos que caminan de noche por la calle Corrientes y que terminan cenando generalmente aquí, más allá de que por supuesto se servían desayunos y almuerzos. Bueno, no hay teatro, no hay cine, no hay calle Corrientes con esa plenitud, por lo tanto afecta directamente a Pipo. Y además aquí es una zona de oficinas donde por supuesto la mayor cantidad de los empleados están trabajando a través de home office, a través de la labor que hacen en sus casas, con lo cual tampoco vienen aquí a las oficinas y tampoco al mediodía vienen aquí a comprarse esa vianda para poder comer. Bueno, todo eso lamentablemente ayudó a que esto ocurra de esta manera. Por eso les decía que como no se vendía mucho a través del sistema de delivery, estaban vendiendo pastas caseras, como al estilo de una fábrica de pastas secas, pastas caseras. Pero bueno, obviamente era para de alguna manera achicar la distancia de la pérdida, pero no era como para llegar a un porcentaje de venta como estaban haciendo anteriormente. Gastos, lejos de ganancia. Claro. Lo que uno más extraña de Pipo, no sé si compartís, Marcelo, es justamente los platos abundantes, porque uno ve la foto de esos vermicellis con tuco y pesto o el auténtico bife de chorizo con fritas, y era una cosa que era impresionante ver ese plato como diciendo, yo no me voy a poder comer solo todo esto. Eso era lo que significaba Pipo y un lugar que siempre que uno iba tenía que esperar. Era muy difícil que vos llegases a Pipo y tuvieras una mesa vacía para poder sentarte. Siempre tenías que esperar. Pero afortunadamente había tanto personal que las mesas se iban desagotando rápidamente. Y como bien vos decías, muchos oficinistas en la zona donde tenían a lo mejor 45 o 50 minutos para comer, iban, comían y se retiraban rápidamente. Entonces el público se renovaba constantemente. Pero es muy triste esto, es muy triste, porque, reitero, esta es la pandemia que no contagia, pero sí contagia con los cierres de estos lugares tradicionales y con la pérdida de laburo. Aparte, por supuesto, el impacto que tienen aquellos empleadores que una vez que cierran un local difícilmente vuelven a probar en el mercado, abrir otro local de comidas, otro intento, y todos aquellos empleados de tantos años que se quedan en la calle en el peor momento laboral. Lo contábamos hace un rato, ¿no? Un montón de personas que están buscando trabajo en este momento y no lo consiguen, y justamente por todos estos desempleos que se están generando en esta situación. Yo te digo algo, y esto es a título personal, y Marcelo hablaba sobre el tema de Pipo, y yo tengo que hablar yo tengo dos tíos en la familia, ambos mozos, trabajan en un restaurante que está en el microcentro porteño y la están pasando mal. ¿Y saben por qué la están pasando mal? Porque ese restaurante
Primero que está cerrado desde el 20 de marzo. Y segundo, porque era un restaurante que trabajaba con la gente que iba a las oficinas. Claro. Trabajaba mucho con los bancarios, trabajaban con los gerentes de banco, porque está emplazado en el medio, en el corazón del microcentro porteño. Y justamente estos dos tíos están sin laburo. Por esta Están razón, sin laburo, claro. y no son gente de que pudieron tener ahorros durante toda su vida. No, vivían el día a día y afortunadamente todavía siguen manteniendo ese salario mensual porque el dueño no cerró. Pero les dijo, muchachos, yo no sé si esto continúa así, ¿cómo vamos a hacer? Porque como decía Marcelo, hay mucha gente que está trabajando con el home office. Sí. No está yendo al microcentro. Y cuando se levante todo y se vuelva a esto llamado nueva normalidad, la gente que va a seguir haciendo telemarketing o va a seguir haciendo home office, ¿qué va a pasar con esa gente que no va más al microcentro? Porque estos bares, estos restaurantes, trabajaban de esa gente también. ¿O no, Marcelo? Exacto, y aparte hay que agregar, porque uno por allí se detiene en que no se vende, no se vende la misma cantidad de, en este caso, comidas, platos y demás que anteriormente. Eso es, obviamente, el mayor ingreso que un negocio tiene. Pero esto vos tenés que agregar que mientras está cerrado un local, o está parcialmente abierto, o trabajando con delivery, o con solamente las puertas abiertas para que la gente compre desde justamente el acceso principal y no puede ingresar, hay que pagar distintos impuestos, cargas sociales, Claro. distintos servicios, luz, gas, teléfono, lo que fuera. Todo eso realmente es un monto muy importante, que ya estando abierto el local es una preocupación poder salvar, digamos, cubrir todos esos gastos. Imagínense trabajando un 30%, con suerte un 40%, que es más o menos lo que están recaudando en general los comercios de todo tipo, no solamente gastronómicos, de todo tipo, con esta pandemia. Si con el 30-40%, si con el 100% te costaba cubrir los gastos, imagínate recaudando entre un 30 y un 40%. Claro, Claro. Marce, y perdón, y ahora encima Sí. cuando que se empiezan a habilitar también, tampoco van a trabajar al 100%. La capacidad también que van a tener los bares o restaurantes va a ser Claro. muy reducida Porque hay mucha gente. para Además es- poder No, hay mucha gente que- compensar toda la pérdida de estos meses. No, 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 no tiene los imposible. ingresos tampoco. Hay, Imposible. hay Por eso gente que no mismo. dispone del No. efectivo que disponía antes también como para salir a comer afuera. Yo pensaba eso, justamente los bares y restaurantes que ahora pueden trabajar porque pueden volver a poner las mesas en la calle, aunque sea en el exterior. Pero también está la gente que dice, y yo no me puedo sentar como me sentaba antes a pedirme a lo mejor una pizza Claro. o No, un y plato hay- de comida. Todo se porque recortó. todo se cortó. que- Y hay locales que están, perdón, mucho más ligados también, por ejemplo, a los teatros, a las cercanías con alguna situación. Y estos están absolutamente ligados a las oficinas y a los teatros. Y las dos cosas no están funcionando sí, y en este sumale momento. un factor más que por cuestiones lógicas hoy por hoy tampoco se mueve, que es el del turismo, porque muchos hoteles también que están en También. la zona céntrica hacen que para el Claro. turista, que incluso es muy favorable el cambio, también vayan todas las noches a alguno de estos lugares a comer. Son 25 empleados, son 25 familias. En esto también se genera que hay gente que ha tenido un largo recorrido allí adentro trabajando y que hoy por hoy encuentra además incluso a sus amigos sufriendo porque se van generando esas relaciones más allá de lo estrictamente económico. Y en cuanto a los números, la situación de Pipo en realidad se profundiza con la pandemia, pero venía muy mal desde el año pasado. De hecho, este año, a partir de lo que es la instalación del ATP, de esta asistencia de parte del Estado, solo cobraron eso del sueldo durante estos últimos meses. Es decir, ya solamente venían cobran la complicados. parte del ATP, no pueden cobrar más porque no hay fondos, o al menos eso es lo que se ha planteado, e incluso hoy por hoy no saben cuánto y cómo se le va a plantear la indemnización o si es que alguno llegara a ir a juicio, porque la realidad es que los aguinaldos, por ejemplo, que se les adeudan son del año pasado, es decir, previo a la pandemia, lo que pinta también como la situación económica ha estado detonada ya desde antes de la irrupción del coronavirus, que no ha hecho más que potenciar todos los problemas. Una triste noticia, un restaurante tradicional más que tiene que cerrar sus puertas y esperemos que no haya más en la lista, porque son lugares tradicionales donde uno tiene su nostalgia, porque ha estado en ese lugar, recuerdos, y
es muy triste para la gente que ha perdido trabajo también. Marcelo, vamos a volver con vos en cualquier momento, en vivo.